Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de One on One. En el episodio de hoy no solamente encontramos ejercicios de guionismo, cómo funciona la industria desde ese lado, sino que también vamos a deconstruir el guión desde una perspectiva de género y hablando de la representación que es tan importante hoy en día. Yo soy Rodrigo Huerta y esto es One on One. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en One on One. Bueno, ya les explicamos un poco en la intro cómo estuvo, pero antes de presentarles formalmente a nuestros invitados, vamos a hacer nuestra dinámica de Frame. Nos acompañan Horacio y Soch. Y antes de que nos cuenten, ¿por qué no nos metemos a nuestra dinámica? Este es nuestro primer cuadro. Para las personas que solo nos escuchan, vemos como un segundo piso de unos carros, un carro amarillo en primer plano y un carro gris como en plano posterior. ¿Alguno de los dos tiene alguna idea de qué película puede ser? Puede ser La La Land. ¿Puede ser Horacio? Baby Driver. Baby Driver. ¿Por cuál nos vamos? Intentemos con Soch. Muy bien. Y vamos a clic. Sí, Soch tenía razón a la primera. Esto es inaudito nuestro programa. Sí, porque es la primera vez que lo sí. Y para quien no lo sepa, La La Land es mi peli favorita. Incluso les voy a revelar aquí el tatuaje Ay, sí de tienes. La La Land. Wow. Sí. Entonces, muy Es que bien, así Soch. empieza. Sí, exacto, eso sí. El primer plano y todo. Entonces, muy buenas habilidades, ¿eh? Le ganaste a los invitados. ¡Yay! Y bueno, vamos a mostrarles los siguientes cuadros. En el segundo cuadro tenemos un teléfono con una alerta. En el tercer cuadro tenemos ya la fiesta como de la alberca que tenemos. Donde El cuarto está tocando cuadro. el pianito. El cuarto cuadro ya es creo que muy obvio, Ya, sí. que es cuando vemos a Ryan Gosling tocar aquí en el... Y entonces el quinto ya es Mía, en la fiesta está de rock and roll. Y en el Ochentera. sexto cuadro, Ya. el tatuaje. El icónico. El tatuaje, así es. El icónico momento. Pues ya que terminamos con nuestra dinámica de Frame, muy bien, muchas felicidades, por cierto. Queremos conocerlos, entonces queremos que nos cuenten un poco sus trayectorias. Se pueden expandir tanto como ustedes quieran. ¿Por qué no empezamos con Soch? Yo soy Soch. Bueno, Xochitl Sánchez Santos. Mi nombre es un trabalenguas. No, nadie lo puede decir rápido, ni yo. Yo también soy comunicóloga del TEC. Me gradué en el 2007. ¿De Ciudad de México? No, de Monterrey, De Campus Monterrey. Monterrey. Regia, y le voy a los Tigres. Yo empecé a trabajar en producción como directora de casting primero. Directora de casting, coordinadora de extras, pero luego se vino la guerra contra el narco. Yo soy hija de la guerra. Huí de Monterrey, me vine para acá. Ok. Pero también dije ya quería actuar y quería hacer otras cosas. En Monterrey hacía clown. Llegué aquí y empecé a hacer stand-up comedy a la semana que me mudé. Entonces entré en esa carrera. Y el stand-up me abrió muchas puertas, tanto que ya desde hace como unos 5 o 6 años también yo trabajo ahora ya muy en forma como guionista. Okay. Entonces el stand-up me dio también muchas herramientas para hacer esto. Y escribo mucha comedia. A mí lo que más me gusta es el terror y el terror corporal, pero la vida me está llevando a la comedia. Sí, no, y es que, bueno, creo que en Estados Unidos sí venden un buen el terror todo el año, pero en México siempre tenemos comedias y comedias muy divertidas y muy buenas, ¿no? Sí, Entonces, pero México es de los países que más consumen terror también Claro. en el mundo. yo soy uno de ellos. Ya, también me encanta. Sí. A mí la saga del Conjuro me quita la ansiedad. Es Estoy mi muy friend. ansiosa, quiero ver al demonio. Sí. Wow, pues muy chido. Horacio, por favor, cuéntanos. Bueno, yo soy también comunicólogo de la Iberoamericana. Competencia. Sí, pero converso al TEC ya al Muy bien. 100%. Y estudié una maestría en cine-teatro, después regresé a trabajar en televisión y en televisión fue donde me llevó más a guión, ¿no? Entré a trabajar a Canal 11 y ahí empecé a hacer mucho guión documental. Luego he tenido como 3 épocas en Canal 11. En una segunda época estuve como jefe de departamento de ficción y cine, no sé por qué lo separaban así de nombre, pero así era. Y yo era quien curaba las películas y las series de Canal 11. Y también hacía yo el
el desarrollo de las series que se contrataban en aquella época donde Soy tu fan y bueno, hace como Niño 10 Santo, años. ¿no? Niño Sí. Santo, sí. Pacientes paramédicos, Alguien Más, XY, todas esas series Sí. tienen ahí. No, y aparte fue como ese momento donde las series empezaron a agarrar muy buena forma y muy buena calidad. Muy buena Me calidad. acuerdo. Claro. Sí, sí, justo. Y fue un antecitito y me tocó la llegada de Netflix. Entonces ya todo el mundo se venía a Canal 11, ¿no? Entonces, me llegaba a mí una hora de carpetas y de Biblias, de series, y luego se fueron todas a Netflix, ¿no? Órale. Porque dejó Canal 11 de producir. Sí, ¿Cuál incluso... fue la última? Ay, perdón, ¿cuál fue la última? De lo último fue Niño Santo, sí, sí, que es muy de culto. Sí, muy padre. Y luego empezaron a hacer estos tratos de que Netflix tuvo Soy tu fan mucho tiempo, ¿no? Mi mamá se volvió fan otra vez de Soy tu fan a través de Netflix. Ajá. Y eso, entonces, pues está muy chido y vamos a empezar a platicar un poco como de eso. Entonces, yo creo que es momento de que entremos a las preguntas directamente. Vayamos. Y antes de entrar un poco como al lado más de la industria y más de cómo funciona, quiero preguntarles cuál es la manera en la que ustedes trabajan, o sea, como a nivel personal, cómo funciona el guión, cómo estructuran sus historias, cómo las abordan cuando llega esta idea. Sí, cuéntanos. Horacio, ¿yo? Xoch, como quieran. Con muchas lágrimas a bordo de una historia. Enfrentarte a la página en blanco es horrible. Pero, bueno, yo como trabajo, yo por lo general trabajo con dupla. Tengo una dupla, porque en comedia siento que también es importante tener a alguien con quien puedes rebotar si funciona o no funciona el chiste. Sí. Entonces, la manera en que trabajamos es así en dupla y yo sí hago escaleta en forma, porque si no, o sea, yo creo que en mi caso soy muy dispersa, soy un bien labrador, soy la reina de la procrastinación, entonces necesito tener una estructura para poder entrar. ¿Haces como beats? O sea, ¿usas como una página de beats? ¿O haces más bien como tomas una estructura ya existente, como lo que pudo ser el ciclo del héroe, que ya está medio anticuadón, y lo vas desglosando? ¿O cómo es tu approach? ¿O nada más se te van ocurriendo los No, pues primero momentos? tienes como que abordas el argumento, o sea, cuentas el cuento, o sea, de qué va, o sea, de qué punto a qué punto a qué punto y a dónde quieres llegar. Entonces, ya que tengas tu argumento, bueno, eso es así como tu trabajo, de ahí ya nos vamos a la escaleta. Y sí tengo los puntos de qué tiene que pasar en esta, qué va a pasar en esta, qué va a pasar en esta. Y luego ya que me voy a Final Draft, ya las escaletas, mi escaleta no es como una escaleta nada más. Es como, no nada más es el esqueleto, también ya tiene el músculo, de repente se me ocurren cosas y ya, que bueno, aquí puede haber este chiste y hay diálogos. Y luego ya con eso ya entras a desarrollar el guión. Claro. ¿Y qué tipo de ideas son las que más te gustan cuando estás centrada o cuando se te ocurre algo, se te prende como esta chispita, que en el primer episodio platicábamos un poco de la inspiración, pero ¿cuáles son las ideas como que más te gustan, que tal vez trabajas más o sobre las que más te gusta estar? Pues es que también siento que soy algo como de intuición que te gusta, pero yo sí soy de la idea, con las ideas, que suéltalas, escribe todo y no las juzgues de entrada, porque no sabes cómo o sea, cualquier cosa te puede producirte una historia interesante. Entonces yo sí suelto y escribo y hago mucho algo que... yo en las mañanas siempre hago las morning pages, que escribes 3 páginas para soltar las cosas. Pero también hago un ejercicio de todos los días que se me ocurran 10 ideas relacionadas casi siempre con comedia. Y ya pueden ser para sketches o para una escena en un guión o para una misma premisa. Entonces yo voy escribiendo todo y de repente cuando necesito, ya en algún guión trabajado que necesito meter algo, tengo un archivo mío de mis cosas. Entonces, pero más bien yo lo que les recomendaría es que no sueltes nada. Todo sirve para algo. Sí, esa es una gran... O sea, son muy buenos ejercicios. No, yo también empecé como a hacer eso porque, bueno, yo también quiero dedicarme al guionismo, entonces es un poco como un episodio para mí. Entonces, lo que sí, yo hacía lo de las 10 ideas, pero tenía un profe que me decía, las grandes ideas están en el borde de ser estúpidas, ¿no? Entonces, si te parece que va a ser una muy mala idea, pues hazlas, ¿no? O sea, incluso dales espacio. Horacio, ¿tú cómo funciona tu proceso de escritura? ¿Trabajas con alguien? ¿Trabajas tú solo? Bueno, para comedia también, siempre con alguien, siempre. Hace poquito queríamos hacer un proyecto, unos amigos y yo, de comedia,
y nos fuimos cada quien a hacer solo las cosas y no resultó para nada, ¿no? Siempre tienes que estar ahí en mesa, ¿no? De escritores, o como sea, rebotando hasta por WhatsApp. Y hacíamos hace poquito un programa que se llamaba La Maroma para Canal 11, es otra época de Canal 11, y pues nos salió bien la comedia. Sacamos un personaje que se llamaba Madame Didi, que pues hasta la fecha todavía hace ruido por ahí. Y mucho. Y cosas así. Y pues te diviertes muchísimo, ¿no? En comedia te ríes muchísimo de tus propias ocurrencias y por supuesto de las de la gente con la que rebotas, y no podrían ocurrir tus ocurrencias si no las otras antes. Y ya para lo más personal, pues sí, ¿no? También uno va, yo que doy clases aquí en el TEC, les digo siempre a mis estudiantes, vayan en modo creador, ¿no? Vivan siendo creadores, porque no es estoy en una época de mucha creatividad y estoy anotando cosas. No, todo el tiempo estén pensando en cosas que puedan ustedes crear. Y así es como llegan esas ideas que también anoto o que le dicto al teléfono, y muchas no envejecen bien, muchas sí, y pues comienza con una idea que puede ser una escena, una imagen, el nombre de un personaje, para de ahí bajar a cómo sería ese personaje, y de ahí se extiende a lo que sea. Entonces, sí creo yo que cualquier cosa puede detonar, ¿no? Yo adoro cómo comenzó Game of Thrones, ¿no? Que era la imagen del cuervo de los tres ojos, y así se le ocurrió toda la saga completita, ¿no? Sí. Con esa imagen que es muy, muy poderosa, ¿no? Te da todo, te da tono, te da el género mismo, ¿no? De la serie. Entonces, cualquier cosa puede servir muchísimo. Sí, o sea, como para cosas importantes. abordarlo y... O sea, como que sin juzgar nada, porque si Sí. te vas con el, no, esto está tonto, o esto a Sí. nadie le va a gustar, Sí, y que no te importa si... También creo que eso es muy importante, el no ir pensando en que le gustará o no, alguien se va a reír o no, no importa. Lo van a comprar lo o que no. salga. Lo que salga, lo que Sí, sea, y estoy de acuerdo. hacerlo. Sí. Y hacerlo y sácalo, y va a haber alguien que lo va a consumir, y si no, no pasa nada, tú lo estás haciendo y vendrán más cosas, pero sin, o sea, abordar todo sin juicio. Sí. Wow. Doy un curso cortito aquí en una cosa que se llama Semana Tech, que se llama El arte de contar historias. Y pues hacemos historias de todo tipo, pero el ejercicio es escribe lo prohibido. Escribe algo que no quieres que nadie lea. Y no lo leemos. Pero alguien me dijo hace poquito, un alumno que sigo dándole clases para otra materia, que ya va a hacer un cortometraje de esa idea. Wow. Sí. Escribe lo prohibido, como si nadie te fuera a leer, y de lo que tú quieras, ¿no? Del tema que tú quieras, y de gente que tú conoces que sabes que no te va a leer, y salen cosas, porque pues, estás en libertad total. No, y estás en honestidad absoluta Sí, también. totalmente. Porque ahí sí te estás dejando ir Como sin va, importar absolutamente nada. Y les confieso que la idea era no leer las historias en este taller, en esta clase, pero muchos pidieron que sí leyéramos anónimamente sus historias. Órale. Y estaba fuerte en serio. Sí. Y alguien por ahí, un par, 3, 4 personas, pidieron que sí se diera su nombre. Ok. También porque muchas veces escribir de lo prohibido, con honestidad, sin ningún tipo de tapujos, muchas veces no es tan grave. Ok. ¿No? Muchas veces no es tan... Uno piensa, ¿no? Pero eso nada más sirve para dejarte ir. Sí, es nada más dar ese paso y es dejarte sorprender de lo que va, Sí. de lo que va a ver. Sí pasa, sí te sorprendes. Y Sí. si no pasa nada. También, exacto. Claro. No tienes compromiso con nada. No. Sí, no le debes nada a nadie. ¿no? No. O sea, tus palabras son tuyas y tus palabras pues, se pueden convertir en algo y pueden hacer, pero también puedes guardarlas en tu cajón, ¿no? Sí. Stephen King cuenta que en su libro Cementerio de Animales, bueno, Cementerio de Mascotas, donde arrollan a un bebé, ¿no? Que viene de un miedo muy profundo de él y que en realidad lo publicó, que no iba a ser para nadie, pero lo publicó porque tenía ahí un tema con la editorial, de que ya se quería salir con ellos y le dijeron, nos des una novela más, y entonces él sacó esa.
Y entonces es una Y locura. fue una película noventera muy exitosa. Hicieron el sigue remake vendiendo, hace 4 hicieron el años. remake, claro. Sí. Y a mí creo que es de los que más me gusta de King, ¿no? Porque eso se siente muy personal. ¿Qué tan clavados son con el formato del guión? Porque, por ejemplo, yo soy muy clavado, ¿no? O sea, de que tiene que ir bien formateado, sino que no salga. ¿Qué tan clavados son un poco con eso? Está bueno. Yo he aprendido en mi corta carrera de guionista que lo importante es cuando tú escribes algo que se entienda y que pueda ser una imagen. Porque luego pasa que te puedes obsesionar con los formatos. Sí. Y te quedas en la obsesión del formato y no avanzas. Entonces suelta. Y tú te das cuenta porque algo que recomiendo también mucho es que lean guiones. Sí. Lean de todos géneros, de todo tipo, y te vas a dar cuenta que cada quien hace lo que les funciona. Sí. Entonces yo creo que más bien es que quede claro lo que quieres transmitir, que sea interesante para ti, y ya, pero no obsesionarse con, ok, el montaje tiene que ser de estar, porque hasta los mismos montajes hay unos que te los manejan con interior, no sé qué, o hay otros nada más te ponen líneas de lo que va a pasar en cada cosa. Y las dos funcionan. Sí. Entonces, más bien lo que a cada uno es como tu manera de comunicarte está bien. ¿Algún guión que tú recomiendes que lean específicamente? Yo amo Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. Porque es muy complejo pero a la vez ya que lo lees te das cuenta cómo trabajó su cabeza y cómo está en papel y eso llegó a la pantalla. O sea, a mí se me hace que es algo que muy interesante leer. Yo tengo que recomendar Fleabag. El guión de Fleabag es impresionante. Lo venden en Amazon si quieren. No, el librito chonchote, así hermoso. Pero es precioso y de formato, o sea, a veces hace lo que quiere y se entiende muy cañón. Y tú lees la escena, lo empiezas a leer el libro y ves cómo empiezas, está exactamente igual. Horacio, ¿algún guión que recomiendes leer? El piloto de Breaking Bad. Piloto de Breaking Bad. Tremendo. Es literatura. Es novela. Sí. Hace onomatopeyas, descripciones de todo tipo. Sientes, ¿no? Desde ver el guión, sientes la fuerza del episodio ya cuando lo ves, ¿no? Okay. ¿Y te clavas mucho con los formatos? Sí, mucho. Sí. Sí, soy obsesivo en un sentido y en otro no. En un sentido sí, porque sí creo que un guión es como una partitura musical, ¿no? Yo pienso que el guión es una obra de arte en sí misma. A lo mejor es muy guioncéntrico, ¿no? Pero sí creo que lo es. Okay. Y eso por un lado. Y por supuesto sí, cuidando mucho que todo se vea muy bien, que todo el mundo lo entienda. También por el mismo guión, ¿no? Porque si se va a entender raro o mal, o si es ambivalente, entonces pues ya a lo mejor se da el traste con alguna escena o algo que tú quieras que se vea de cierta forma. Y por otro lado, me gusta mucho poner subtexto también dentro de las descripciones. No lo hago permanentemente, pero sí pongo cosas que a lo mejor, estrictamente hablando, no se tendrían que poner porque nada más es el aquí y el ahora en el guión, ¿no? Pero sí hay veces que lo considero necesario y me doy esa libertad, esa superlicencia, y creo que funciona bastante bien. Te lo agradece quien vaya a dirigir, a actuar. Yo una vez estuve en un cuarto de escritores de una serie donde trabajábamos con una historia sobre el fútbol. Entonces te decía la descripción de la escena y también luego ponías en la liga de YouTube del cual la referencia de tal gol. Entonces ya quedaba muy claro. Es lo que les decía de que hay esta libertad de lo que funcione con que esté muy... Sí. Que tengas la imagen muy clara, está bien. Sí. Y bueno, eso como de fútbol me recuerda un buen a Ted Lasso, ¿no? De cómo está estructurada esta serie que gira alrededor del fútbol, pero la premisa es medio boba, ¿no? Así de que un entrenador que no sabe nada de fútbol está coachando un equipo de primera liga de soccer en Reino Unido. Y nació de un personaje de Jason Sudeikis en él cubriendo, creo que la Champions League, una cosa así, pero él era el personaje y como de un personaje salió una serie. Sí, Igual Fleabag. 2 temporadas. Salió Fleabag, de un show, claro. de un monólogo. No era stand-up, era monólogo. Era monólogo. Ajá. Que en este festival escocés, en Fringe, ahí, no sé, de ahí la vieron y la catapultaron. Pero a lo que voy es que de una cosita, pues no sabe todo lo que puede salir. Súper. Ahora quiero entrar como poner un punto de aparte aquí, porque creo que me es muy importante, sobre todo sabiéndonos que construimos narrativas y que a veces
es necesario hacer esto desde el guión, quiero hablar de la representación y sobre todo de la representación justa como de, sí, como femenina, como de mujeres o de minorías incluso. Entonces quiero empezar contigo, Xoch, ¿cuál crees que es la importancia desde el guión, hacer una representación justa y digna de las minorías, de las mujeres, de todos estos grupos que han sido vulnerados? Pues es que de entrada ya tiene que estar, lo tienes que hacer. Claro. O sea, tal cual, ahorita ya los tiempos cambiaron y tienes que dignificar todos tus personajes. O sea, mujeres, minorías, cualquier grupo oprimido, ya tienen que ser también personajes activos, darles más capas, que no nada más se quede en lo superficial. Pues de hecho está este test, el The Rule. ¿De Bechdel? Ajá, que son Bechdel, ajá. que Sí. son lo de los 3 reglas, ¿no? Ajá. Que Una Sí. mujer. que la película tiene que tener si hay escenas donde hay dos mujeres o más platicando, que tengan nombre Y que no tiene y que hablar de un que hombre. la conversación o lo que estén viviendo no gire alrededor de un hombre. Claro. Y muchas películas no lo pasan. Las Sí, 9 muchas películas del películas Señor que de los Anillos pensaríamos. no lo pasan. Wow. Sí, o sea, todo el Señor de los Anillos con sus Hay una veintitantas mujer, horas. una elfa y la... No, y no tiene Liv nombre. Taylor no tiene nombre, elfa. Ajá, y no hay conversaciones entre dos mujeres. No. Solo es Sam y Frodo, así que... Sí, que, o sea, no es por demeritar la peli, ni nada, pero No lo pasa. sí le hace un buen de falta, ¿no? Entonces... No, sí. y hay pueden buscar así la lista de las últimas películas ganadoras del Oscar y vas por los años y te das cuenta que son muy pocas las que sí pasan el test. Sí. Entonces, ahorita tú, de entrada como guionista, tienes que ya abordar las historias desde otro lugar Sí, y darles importancia y peso. Por eso lo decía, de que no sean personajes, o sea, que sean personajes activos, no nada más el que acompaña o el que recibe, sino Ajá. adentrarte sí. bien. Y este test más que setear unas nuevas reglas para el guión, lo que hace es que son reglas muy básicas, o sea, muy estándar. Nombre, que hablen entre ellas y que no hablen de un hombre. Y entonces lo que nos da un buen es perspectiva, ¿no? ¿Qué tan sencillas son estas reglas y qué tan pocas películas lo logran, ¿no? Entonces se trata como un buen de eso. Sí, porque yo como actriz claro. también luego he hecho castings de mujer 2. Sas. Y de que, hola, aquí estás, y ya, mujer, sí, y los nombres son los hombres. Y tú, y las mujer 2, o empleada, o hostess, él no tiene nombre. Sí, ¿no? Y ni siquiera, o sea, como que ni siquiera le dan el espacio para tenerlo, que, bueno, yo cuando he escrito guiones y están estos personajes, pues prefiero darles un nombre, simplemente, incluso para que para mí sea más sencillo como guionista, ¿no? Entonces, es eso, y pues tampoco está chido como del lado de la actuación, ¿no? Así de que, pues, es un personaje libre de personalidad, ¿no? No, y es darles peso y darles historia, que tengan capas, que sean cosas profundas, porque si no se va a quedar en la superficie Sí. y no va a tener ningún peso realmente. Sí, no es un elemento narrativo, es un personaje, claro. Horacio, ¿qué consideras tú? Y también me gustaría saber, tú que has estado como mucho en la industria, ¿cómo crees que está respondiendo la industria ante esta necesidad? Bueno, yo creo que hay dos grandes áreas en esto, ¿no? Creo que la televisión comercial se esfuerza y no lo logra, ¿no? Creo que la televisión comercial cree que lo está haciendo bien muchas veces, ¿no? Hablar de ciertos temas en sus ficciones, incluir ciertas cosas, y vemos que están etiquetando, que siguen también de alguna manera cayendo en estereotipos de una forma o de otra. Y por otro lado está pues la industria más independiente, ¿no? Donde sí creo, igual que Xoch, que pues ya lo traen, ¿no? O sea, es gente quien produce, quien dirige, quien escribe, es gente que se informa, que lo vive. Eso es bien importante. Y no quiero tampoco así como que, bueno, Televisa, TV Azteca, pero sí me ha tocado, me tocó trabajar para una productora de contenidos derivada de TV Azteca y querían hacer una serie muy propositiva y yo hace ya como 8 años y yo proponía una serie de amor entre mujeres y no progresó, no prosperó de la primera junta, ¿no? Y además era un amor entre mujeres, pues también que tenía también sus propios tests, ¿no? Para historias de este tipo. Y
no, ni cercanamente prosperó. Y no digo que tenía que haber escogido mi propuesta, simplemente era así como que las reacciones donde dices, no hay cómo, ¿no? Sacan sus propios servicios de streaming y son los mismos contenidos, ¿no? A lo mejor más atrevidos, pero No, pero siguen siendo las mismas historias siguen siendo de las mismas Roma historias. Condesa, Sí. gente blanca privilegiadísima, que Renata, trabajas en sí, una agencia de sí. publicidad o en una Sí. revista y eres, no ganas millones, pero vives en un departamento Ajá. que ni de chiste podrías pagar la renta. ¿No? Y es la misma, pero... Sí. Y creo que sí, en la industria independiente es más factible encontrar a lo mejor a la gente que está trabajando para la comercial, pero haciendo cosas donde pues nada más ni siquiera están esforzadamente queriendo proyectar formas de ver las cosas, ¿no? Simplemente no quieren subrayar nada, no quieren enunciar nada. Es parte de su forma de escribir y de vivir. Sí. Y también yo siento que va mucho de las personas que, por ejemplo, en las plataformas de streaming, quienes deciden siguen pensando igual. O sea, como que no se quieren arriesgar, no son valientes en tomar otras decisiones para apostarle a otro tipo de proyectos. Entonces, al final, sí, Netflix, Amazon, HBO, pero sigue siendo parte de, más de lo mismo. Entonces, Sí, es como, y siempre es triste, ¿no? Porque ves que en otros países sí se atreven, ¿no? Sí tienen el valor y quien propone estas cosas tiene ese valor, pero también quien las acepta, quien las respalda y dices, pues es que también aquí existe ese talento, existe ese criterio, esas posibilidades y no hay, igual en una editorial, ¿eh? En una editorial. Y no hablo tampoco de atreverse a decir cosas considerables como triple X, nada de eso, ¿no? no, pero es contar otras cosas como criterios, historias sí, de entrada. otras narrativas. Que no sea gente de Roma Ajá, Condesa. sí, Sí. ¿no? Ves libros, te metes a una librería en otro país y te pones a hojear libros y ves propuestas reales hasta en el formato del libro, ¿no? Okay. Que aquí están vistas como, no, ¿cómo crees? Eso va a ser un fracaso, ¿no? De todo Sí. tipo. Y bueno, ahora quiero hablar un poco específicamente como de consejos o de qué es lo que podemos hacer desde la trinchera del guión para hacer estas cosas. Y creo que esto tiene que ir dirigido hacia personas que no tienen tanta experiencia, como puedo ser yo, como puede ser alguien más que está por ahí, que está iniciando su carrera como guionista y no quiere recaer en estos estereotipos pues dañinos hacia esto. Entonces, ¿qué consejos le pueden dar a estas personas? Que escriban. Que escriban todo lo que puedan, saquen todo y te mantengas muy fiel a lo que tú quieres hacer. Haz la historia que te gustaría ver, aunque nadie le interese, aunque nadie le importe, hazla. Pero siento que a partir de ahí tú ya vas a empezar a construir algo y manteniéndote fiel a lo tuyo. Obviamente va a haber muchas cosas cuando entras a trabajar, que hay mucho proyecto por encargo, hay muchas cosas que tienes que hacer, pero como que si te mantienes fiel a ti, esa esencia funciona. Sí. Y escribir, sin juicio, sin ser duro contigo. La experiencia la vas a ir agarrando con el tiempo. Y también darte cuenta que es un trabajo, bueno, yo lo veo así, es muy privilegiado porque nada está en riesgo. No eres un doctor que se te puede morir un paciente, no eres un abogado que mandaste a la cárcel a alguien inocente. No, pues también como darte cuenta desde ese lugar y disfrutarlo. Claro, y acercándonos un poco más como al tema de representación de lo femenino, sobre todo de las mujeres, tú como actriz y como guionista, ¿cuál es tu recomendación para estas personas para que hagan un buen trabajo de representación al construir personajes de estos? Que también te vayas a más profundo, que no te quedes en la superficie. O sea, que tus personajes sí tengan capas y que sean reales y no nada más. Porque sí es muy fácil caer en la caricatura o en bueno, para salir de paso. Es como para cumplir la no cuota. tener miedo a escarbarle. Sí, y que sean personajes con dilemas, que sean personajes
con emociones profundas y que no sean como... Y conocer gente, platicar con personas, porque te das cuenta, ahí las historias están afuera. Claro. O sea, de todos aquí va a haber algo que puedes desarrollar. Todos tenemos una historia que contar. Súper. Cuéntala. Horacio, tú... Sí, creo que dentro del trabajo del guionista, de la escritora, está también como todo lo que lo rodea, ¿no? Toda la información que tú recibes, todo lo que tú ves siempre, ¿no? Lo que te encuentras en Twitter, lo que te encuentras en general en Internet, las distintas también apreciaciones sobre un mismo tema, ¿no? O sea, hay una complejidad actualmente que yo no sé si la había habido antes, o a lo mejor es evidente ahora porque vemos lo que piensa más gente a partir de una noticia o de un tweet, ¿no? Es complejísimo. Y está en uno, pues, ver cuál es el propio enfoque, ¿no? Y cómo proyectar eso en lo suyo, ¿no? También. Sí creo que escribir muchísimo, pues, te da voz, una forma, un estilo. Y también creo que hay que leer muchísimo, hay que informarse muchísimo, hay que formarte, ¿no? De muchísimas cosas, porque pues no nada más está bien ver muchísimas películas, está bien ver muchas series, está bien leer muchas novelas, todo esto, pero es como también entenderlas, cómo las procesamos y cómo las procesamos dentro de su propio contexto y dentro del contexto presente, ¿no? Y que en ese sentido uno pues aporta a un género o uno aporta a la ficción en general porque le da algo nuevo de la visión, ¿no? Que la visión nuestra siempre es rica por esencia, ¿no? Nada más por estar en este lugar y no en este otro, ya enriquece la visión general de las cosas, ¿no? Ahorita que estaba hablando del test Bechdel, también hay un análisis de los tropos, ¿no? de la ficción que es súper rico. Por ejemplo, el de las Manic Pixie Dream Girls, ¿no? que son estas personajes femeninos, pero escritos por hombres, ¿no? Entonces, es el típico, es muy bonita, pero ella no lo sabe, ¿no? Sí. No es consciente No se da de ello, cuenta. no se da cuenta, ¿no? Y que son superficiales, ¿no? Sí, es una fantasía es una del hombre que la está fantasía. escribiendo. Ajá, exactamente, ¿no? Y pues, afortunadamente también ya se nombró, ¿no? Y se puede ir mucho más allá. Estamos en una época donde ya no debería de haber este tipo de personajes en la ficción. Pero todo eso viene a partir del interés de la guionista o del guionista de investigar, de buscar, de informarse y de ir más allá, ¿no? Sí, y estar siempre abiertos y perceptivos a todo. Tienes que ser muy chismoso también, la verdad. O sea, que quieres información, saber, escuchar, quieres todo. Sí, y bueno, ahorita se me ocurrió como esto, mientras hemos estado platicando. Cada uno tiene ejercicios que les ayudan como a soltar la pluma, a soltarle las palabras o así. ¿Hay algunos ejercicios que les quisieran recomendar a nuestra audiencia y sobre todo cuando está empezando? Soch, ¿tienes alguno? Yo a veces cuando tengo que sentarme a empezar a escribir, hago como 5 minutitos antes también más bien cuando me siento fría o no sé cómo abordar. O sea, a lo mejor 5 minutos de algo. Yo también escribo columnas para un blog. Órale. Entonces de repente estoy campechaneando, pero te ayuda. Como, ok, ya empezaste y ya te vas. Y yo cuando escribo, eso también ya es más como para administrar el tiempo, porque yo sí soy muy, muy mal administrada y muy desorganizada y batallo mucho. Entonces yo hago la técnica Pomodoro, no sé si... Está bueno. Es muy buena. Sí, Eso sí, yo también lo también. recomiendo si son labradores como yo. Porque de repente es, ya, apliqué bien mi tiempo. Porque si no escribes, Instagram, no, Sí, concéntrate. Entonces. Sí, pues bien dicen, creo que Hemingway escribía, o sea, prendía una vela cuando iba a escribir y no se salía hasta que se terminara la vela, ¿no? Esa es nuestra vela. Yo también el pomodoro es algo que no puedo dejar porque si no, de repente ya estoy lejos, ¿no? Y es que es Estoy bien lejos de fácil la- distraerte con cualquier cosa. Y sobre todo si estás, o sea, si es tu primer día de escritura en este proyecto y tienes una página en blanco, ¿no? O sea, a Y mí da me... mucho miedo enfrentarte a la página en blanco. Mucho, O mucho. sea, igual escribe una carta de odio a la página en blanco. Descarga todo. Mira.
Sí, sí, sí. Y ya empieza. Está bueno eso. Vamos a hacer un recopilado, vamos Sí, a publicar unos ese paténtalo. ensayos. No, que órale, échale todo, sácalo. Y lo Ajá. Sí. Horacio, ¿qué ejercicios nos puedes recomendar? Pues también de The Artist Way, ¿no? De Ah, las sí. mañanas escribir de lo que sea, ¿no? De lo que sea. 300 palabras, creo dice. O 3 páginas. O 3 páginas, ajá. Y a quien le gusta hacer deporte, pues es el equivalente, ¿no? De irse a trotar, a correr, ¿no? Y sí creo que igual el tiempo es algo tremendo. Entonces, yo o hago eso de las palabras, o voy a correr, o me voy a hacer deporte, porque es una o la otra, ¿no? Ujú. Pero hacer cualquiera de todas, todos los días. Sí. Y sí, lo de escribir pues debería ser diario, ¿no? Pero ya no hay tiempo para ir a correr, entonces. Pero si Hay que haces tus escribir. morning pages, pues ya escribiste. Exacto. Ya, Sí. 3 páginas. Te sientes como si 3 hubieras ido a diarias. correr, sí. Y aunque sea, y a mí me pasa que yo hago y estoy, no quiero estar haciendo estas malditas páginas. ¿Por Sí. qué estoy escribiendo esto? Y luego, ay, el pajarito no sé qué. Ajá. Y, Sí. y de repente se puede ocurrir algo padre o descubres mucho de ti también Sí, porque sí, sí, sí. estás siendo lo más honesto. ¿Lo llevas con tu posible. terapeuta? No, Oye. porque eso es algo que nadie va Sí, a ver. no, claro, claro, claro. Aparte mi letra es horrible. Cuando me muera y vayan a agarrar nadie va a poder saber mis secretos porque no los van a poder leer. Jeroglífico. ¿Y estas páginas las escriben a mano, a compu, a...? Yo a mano. O A sea, yo mano. lo tengo, me despierto y lo primero que hago es escribir y luego leo. Ok, Y luego ya empiezo mi día. ok. Yo en compu ya no puedo escribir a mano. Escribir nada más la lista del súper, acaso. Y a veces ni siquiera. Autógrafos. La firma en el banco, que no se va a aparecer. O el cero del reprobado también. También, nunca he probado a nadie. Pero sí, ¿no? La computadora ya es como parte de uno, es increíble eso, ¿no? Yo creo que ese proceso de escribir de la mente a la hoja electrónica es una maravilla ya también, ¿no? Ya es como eso, parte de uno. Ya no hay forma de separarlo. También escribir 800 palabras diarias de lo que estés haciendo, de Ok. tu proyecto personal, ¿no? 800, luego te da para 1000, 1200. Hay veces que estás al revés, ¿no? Que ahorita estoy escribiendo una novela y, ay, ya llevo 300. Qué bueno, hay otras 300 y vas así como sufriendo, ¿no? Sí, Pero hay veces que dices, ya voy a parar porque ya llevo 1600. sí, sí, sí. Pero Pero son que 300 diarias. 800 diarias. 800 diarias De tu proyecto. De tu proyecto. Ajá. Ok. Y no es como una hora, ¿eh? Sí, no, no, no. No es tanto. Son Sí. 2 pomodoros. Son 2 pomodoros. Y en 3 meses acaba uno una novela. Es Órale. impresionante. En 3 meses. Pero continuos. Sí, ¿no? sí, claro, Sí. de trabajo. Ajá. ¿Qué es lo Y- bueno de hacer hábitos? O sea, como Sí. de que todos los días voy a tener que hacer esto, Ajá. esto. ¿Y lo Sí, hacen en sale. fin de semana también? O sea, de que sábado, domingo o esos días descansas. Pues si tienes deadline y, Ah, bueno, no, claro. y no entregué y procrastiné, sí. Pero Sí, yo sí. sí trato de... No. Sí, no, porque... No, es un nada más trabajo. mis morning pages y Sí. ya, No, pero... y algo que he descubierto como justo veniendo a platicar de personas de cine, es que pues, tu hobby se volvió tu carrera. Entonces es un poco también descansar y darle chance a la mente Sí. de que no todo el tiempo es Sí. cine, no todo el tiempo es imágenes en movimiento, Sí. porque si no te desgasta y de Sí. repente ya nada más estás viendo Friends en loop porque ya no puedes ver algo más. No, es o cierto. te puede dar ya hasta coraje de que yo no lo quiero hacer. Ajá. Sí. Tedio. Y Sí. me ha pasado mucho de ya quiero terminar esto. Sí, lo ves como una obligación Ujú. y pasa de un lado al otro y no está padre. Súper. Y bueno, ya como última pregunta, que es un poco bonus, ¿cómo funciona la industria en México? ¿Cómo, o sea, también aquí hay un sindicato de escritores a los que pertenecen que es muy grande, o cómo funcionan también un poco las regalías o residuales? ¿Nos pueden contar un poco de eso? Bueno, sindicato tal cual no hay. La Está la SOGEM, SOGEM, pero ajá. es un... Como es una una sociedad. asociación, Ajá, una ajá. sociedad. No tiene el poder de la WGA No. para No hay nada. un ANDA, por ejemplo. Ah, ok. No. No. Pero si entras a la SOGEM, que tampoco es tan complicado, entras,
ellos te pueden guiar, asesorar si hay de repente cosas de contrato. Si no tienes tu representación, Ok. puedes ir con ellos y Te ayudan. ellos te ayudan a negociar súper chido. ciertos pagos. Se tarda un poco más, pero pues hay. Pero así el gremio, como en Estados Unidos, que ahorita se van a ir en paro. Ya entraron la a- próxima- ya sí, entraron. ya, el Ya 1 de entraron. mayo. Ok. Se van a ir tal cual aquí. No. No hay. No, incluso está feo, sí está feíto, que siempre la gente está buscando quién cobre menos, ¿no? Y hay guiones para programas de televisión que los pagan en 6,000 pesos. Ujú. ¿La Biblia? No, un El guión guión. de El programa piloto. de Ah, media ok, hora. ok. Y pues siempre ahí está uno en grupos de Facebook de escritores, de guionistas, y dicen, por favor, no cobren menos de tal cosa, ¿no? Pero Claro. es muy, muy difícil, porque siempre hay alguien que está empezando, Sí. que lo agarra, ¿no? Hasta menos de 6,000 pesos. Y pues, ¿cuáles regalías? No, aquí no hay ¿Cuáles regalías. residuales? Tú ¿no? firmas un contrato y Y es ya. de O sea, de que es proyecto. por la entrega y es todo. Al menos que tú quieras, a lo mejor no, o sea, hay guionistas que pueden luego como productor o productor asociado, Ajá. como que pueden negociar otro crédito que te Sí. pueda ayudar, pero por lo general esto es y ya. Sí. No, y pensar que en Estados Unidos justo se van a ir al paro por el tema de los pagos, ¿no? De los mínimos y por el tema de Sí, las porque ya no lo regalías. están pasando en tele, entonces ya no hay regalías. Y ahorita es como mides Sí, no por nada más. streaming, cómo vas a medir los views. No hay o cómo. Y clics. reciben regalía ya que el streaming, el servicio compró los derechos, pero es una vez, ¿no? Y entonces pues Y el lo que tema recibe, es... por ejemplo, Jerry Seinfeld y Claro. Larry David, ultramillonarios hasta que se mueran, Sí, pero sí, nada sí. más ellos. Sí, Sí. y ya. Sí. No, y también... Es como el fenómeno también del streaming de música, ¿no? De Spotify, que Ah, claro. te reproducen miles y miles de veces y te mandan un cheque De de $1. $1. Sí. Ajá. Creo que yo vi uno que creo que llegamos hoy a nuestro 1,000,000 de escuchas y esto es lo que recibimos y son 4 pesos. 4 pesos. O sea, Sí. es así impresionante. Bueno, Entonces, es un totito, ¿eh? Sí. De eso a nada. De eso a nada, Es pues caries de en- poquito a poquito, mi mamá Mucha dice. caries en los dientes. Entonces, pues sí, pero sí, súper. ¿Algo más que les gustaría compartir con la audiencia, con nosotros de el guión? Consuman comedia de mujeres. Recomiéndanos, ¿quién Mujeres mexicanas, vayan a shows de stand-up. es? Conocemos a Carlita Camacho. A Grecia Castillo, gran comediante, genia, una chica de Sonora, Poli Díaz de Venezuela, yo. Sí, cuéntanos, ¿cómo te seguimos en redes? ¿Cómo te encontramos para que anuncies Estoy tu como show? @dimesoch en todos lados. Súper, lo vamos a anclar también aquí en la Sí, descripción. no, pero consuman comedia, consuman cosas, vayan a museos, tengan experiencias de vida y no se tomen tan en serio nada. Ok. También, esto es muy bonito y es muy afortunado. Porque luego a mí me pasa mucho, no, es que qué duro, qué difícil. Y siempre te voy a decir, duro ser minero. Claro, exacto. Duro ser minero. Sí. Yo trabajo desde mi casa y Sí. a veces en pijama, entonces hay Usualmente que poner las pijama. cosas en perspectiva y ser muy agradecido. Gracias. Horacio, ¿algo que tú quieras compartirnos? Pues que sí, es un trabajo privilegiado, que es un trabajo que yo de muy jovencito, de niño, decía, ay, me encantaría trabajar en mi casa, me encantaría pararme a la hora que yo quisiera. Doy clases de tiempo completo en el TEC, entonces no puedo hacer eso. Pero ya cuando se trata de estar escribiendo, es un trabajo solitario, pero está padre que sea un trabajo solitario. Sí. Es un trabajo que tus perros disfrutan mucho, ¿no? Sí, tus plantas no se te Tus mueren. plantas, no sé, Ah, bueno, a lo mejor sí, pero Era por otras cosas. porque eres disperso. sí, y eso también, ¿no? Que vivan, ¿no? Que no. La carrera se forma desde la universidad o desde la prepa, ¿no? Empieza la carrera. Entonces, conozcan gente, diviértanse, salgan, no nada más se dediquen a la escuela, relaciónense con la gente que es la gente con la que van a trabajar toda su carrera. Súper. ¿Y algún lugar donde quieras que te sigan la pista o que veamos algo que hayas creado? Bueno, están mis novelas Ajá. de Penguin Random House, Cuando te vuelvas real, y New Wave, En busca de la memoria. Ahorita estoy escribiendo otra, pero bueno, están esas ahí, las pueden pedir por estos sistemas de que se piden las cosas y llegan a casa.
Sí, que no vamos a decir marcas porque no nos patrocinan. Pero No. empieza con A y termina con... N. Mazón, ¿no? Sí, sí. Ok, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que el guión es uno de mis temas favoritos. Yo también me quiero dedicar a esto. Entonces les agradezco mucho su tiempo. A la audiencia también que nos vean, que nos sigan. Y bueno, síganos en redes sociales como oneonone.show y pues también a Blue Media. Gracias. Chao.